Hola, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a este segundo evento de Azocarbono. Gracias a la colaboración de USAID, de AIETA, del Ministerio de Ambiente. Hoy vamos a hablar sobre cómo el mercado de carbono privado fortalece el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también cómo nos preparamos para esta nueva cumbre del clima en Glasgow. Para comenzar, quisiera hacer mención a los instrumentos económicos que ponen un precio al carbono. Esta figura representa cuáles son los países que tienen uno o dos de los instrumentos económicos al carbono, a saber, el impuesto al carbono y el sistema de comercio de emisiones. Esta es una figura del Banco Mundial y nos muestra cómo Colombia, Chile y México son los únicos 3 países en América Latina que cuentan con este instrumento, con estos 2 instrumentos, que cuentan con un impuesto al carbono, pero también que cuentan o que están implementando en alguna medida el sistema de comercio de emisiones. Eso nos deja muy bien parados a nosotros como Colombia, porque nos compara con países europeos como Suiza, Suecia, Francia, España. El impuesto al carbono en Colombia nació en el 2016, en la reforma tributaria. Los impuestos ambientales, a diferencia de otros tributos o de otros impuestos, cumplen con lo que se denomina en la teoría como de doble dividendo. Ellos no solamente están para generar un recaudo fiscal, sino también están para desincentivar aquellas actividades que tienen un efecto, digamos, contaminante en el planeta. Esto son llamados en la literatura económica como impuestos piguvianos, a raíz o, digamos, en favor de Arthur Pigou. Nosotros en Colombia, además del impuesto al carbono, tenemos el mecanismo de no causación. Como muchos de ustedes lo conocen, este es un mecanismo que fue creado básicamente, o grandes rasgos, para que los contribuyentes que tienen que pagar el impuesto tengan una opción de compensar sus emisiones a través de la adquisición o compra de certificados de reducción de emisiones en proyectos de mitigación. Esto ha incentivado mucho estas soluciones basadas en la naturaleza, en resguardos indígenas y territorios colectivos, pero también ha hecho posible o rentable muchas de esas iniciativas que son en energías no convencionales. Este es un gráfico también del Banco Mundial que muestra cuál es el precio del carbono a nivel mundial. Entonces, vemos países como Suiza o Suecia, donde el precio del carbono va más allá de $100 la tonelada. Nosotros en Colombia empezamos en $5. Digamos, no está mal, estamos en un proceso, no podemos poner precios tan altos, se nos quebraría la economía, pero según ese mismo informe del Banco Mundial se estima que para que nosotros podamos cumplir la meta de no aumentar la temperatura más allá de 2 grados centígrados, debemos poner un precio al carbono entre 40 y $80 la tonelada. Bueno, el mismo informe y otros reportes de investigaciones internacionales señalan a las soluciones basadas en la naturaleza como una estrategia atractiva para cumplir con esa demanda de compensaciones que necesita el mundo. Las soluciones basadas en la naturaleza, básicamente, quisiera ponerle el video, bueno, sí. Las soluciones basadas en la naturaleza son todas aquellas estrategias que son rentables y que usan la naturaleza de forma adecuada y que tienen, digamos, un aporte al clima. Estas soluciones basadas en la naturaleza, digamos, estimular una demanda y una oferta de manera política a las soluciones basadas en la naturaleza debe contemplar involucrar a todos los sectores de la economía. Y hablo los sectores, no solamente las empresas que compensan las emisiones, sino también las comunidades étnicamente diferenciadas, también la academia, ¿cierto? Los gobiernos, las empresas, los consumidores, digamos, debe ser una política integral. Estas soluciones basadas en la naturaleza
pues las vemos desde el gremio como que podrían ser o que deberían ser privadas. Y esto lo menciono porque en economía hay un término que es acuñado por Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, que habla sobre la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes sucede cuando los bienes o cuando se explotan los bienes públicos porque no tienen un responsable. Entonces esto sucede básicamente en Colombia. Esos punticos rojitos que vemos ahí son donde ocurre la deforestación en Colombia. Entonces, curiosamente, esos punticos rojos están localizados en territorios donde hay baja o nula titularidad fundiaria. Entonces vemos como el sur del Meta, todas estas zonas, ¿por qué? Porque no hay un responsable, ¿cierto? Al no haber un responsable, pues quien hace daño ambiental no va a tener fiscalización y no va a tener, digamos, algún castigo. También vemos cómo, tal vez no se alcanza a ver mucho, pero los cuadritos rojos es donde se encuentran los territorios étnicamente diferenciados. En Colombia tenemos una gran ventaja y es que los territorios étnicamente diferenciados ganaron la batalla hace 20 años cuando el gobierno de ese entonces les ofrece o les genera esa titularidad a través de una resolución. O sea, ellos tienen los derechos de propiedad bien definidos, tienen una resolución donde dice: usted tiene 100.000 hectáreas, tiene 2 millones de hectáreas, usted es resguardo, ¿cierto? Además de eso, el IGAC también tiene muy bien definido el polígono de ese predio. Entonces, tenemos como colombianos, estas comunidades étnicamente diferenciadas tienen una gran ventaja al tener estos derechos de propiedad bien definidos, porque de alguna forma pues hay un responsable y hay unos límites muy establecidos en estas oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando las soluciones basadas en la naturaleza también son ofertadas o digamos desarrolladas por los privados? Hay mayor eficiencia, lo digo en el caso colombiano, hay muchos desarrolladores, en Azocarbono tenemos varios desarrolladores de proyectos que pueden ofrecer a estos territorios o propiedades privadas que ostentan los derechos de propiedad del territorio, estas soluciones basadas en la naturaleza y estos dividendos de estos ejercicios, y ellos pueden con mayores informaciones tomar la mejor decisión. Entonces esto, digamos, genera esta competencia, es buena en el sentido de que genera una mayor eficiencia y menores costos de transacción. Bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son una estrategia atractiva, sin embargo no podemos basarnos en ellas como la única solución. Las soluciones basadas en la naturaleza y compensar las emisiones deben ser solamente ese camino transitorio para que las empresas adapten de manera directa su reducción de emisiones. Entonces, el hidrógeno verde es una apuesta que está haciendo el Estado colombiano para descarbonizar la economía. Y esto hace parte va a ser, digamos, el combustible del futuro. Los mayores sectores que tienen más emisiones son el sector transporte aéreo, el sector transporte terrestre y el sector transporte marítimo. El hidrógeno verde representa una alternativa y el gobierno le está apostando a incentivar la producción de este combustible para que descarbonicemos la economía. Entonces, estos son dos ejemplos de cómo se puede llegar a unas emisiones más bajas en carbono, y esta es la apuesta y esto es lo que nos une a nosotros como gremio en Azocarbono. Pues para los que no nos conocen, el gremio nació más o menos en el 2018, recuerdo mucho en el Salón Colombia del Ministerio de Ambiente, el exministro Luis Gilberto Murillo cita a algunos desarrolladores de proyectos y nos incentiva, ¿por qué no se organizan como gremio? Estábamos revisando la resolución 1447 y nos incentivó a hacerlo. En ese entonces éramos 5, Fabio Arjona, Mauricio Rodríguez, Fabio Arjona de Conservación Internacional, Mauricio Rodríguez de CO2Zero, Paulo Hernández de Forestry Consulting, Juan Andrés López, bueno, se me quedará alguno, y yo desde Biofix Consultoría. En ese entonces éramos 5. Hoy, después de 3 años, 2 años de pandemia,
tenemos 54 miembros. Hemos crecido 1000%, 1000%, y eso, qué bueno. Gracias. Eso demuestra que hay un interés creciente en descarbonizar la economía. En ese entonces éramos solo desarrolladores de proyectos. Hoy tenemos empresas que comercializan combustibles fósiles como Chevron, como Shell, se está uniendo Ecopetrol. Tenemos también los programas de certificación como Cercarbono, Verra, Proclima, tenemos órganos validadores, verificadores, tenemos comunidades étnicas diferenciadas como el Consejo de los Delfines, ¿cierto? Entonces estamos en una época muy buena para el mercado, se viene una demanda gigante de estas reducciones de emisiones, y nosotros pues nuestra misión es fortalecer, consolidar un mercado de carbono sostenible, incidir en las políticas públicas, pero también incentivar el comercio de emisiones. Bueno, no voy a hablar más de Asocarbono, echarle flores, porque si no, no termino la presentación. Entonces, este es un poco las empresas que están con nosotros, 54 empresas, como lo mencioné. Hay varios sectores, no solamente estamos desarrolladores de proyectos. Y bueno, voy a hablar un poco de las cifras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es un gráfico que nos muestra cómo empezamos y cómo estamos hoy. 2017 tenemos 7 millones de toneladas compensadas por el mecanismo de no causación. Y tenemos 31 millones pagadas a la DIAN como parte del recaudo del impuesto, ¿cierto? En ese entonces, 2017, había una demanda insatisfecha de 80.48, es decir, 80.48 de esas emisiones se estaban pagando al recaudo y no se estaban compensando. Hoy en día, ¿qué sucede? 2021 es una proyección, porque los datos que tenemos son a julio, pero la proyección que hicimos desde Asocarbono es que tenemos compensadas 23 millones de toneladas en el año y pagadas 20 millones. Es decir, se está revertiendo. Ya los usuarios o los contribuyentes conocen mejor el mecanismo, tenemos mayor oferta de certificados de reducción de emisiones, luego se está compensando más de lo que está recaudando el Estado. Bueno, la siguiente figura muestra para nuestros visitantes extranjeros un poco la evolución del impuesto al carbono. El impuesto al carbono en el 2017 nació con $5, pero hemos tenido bastantes variaciones en la tasa de cambio. Luego en el 2019 el impuesto al carbono está en 4.18. El impuesto al carbono aumenta índice de precios a consumidor más 1, es decir, cada año tenemos un impuesto al carbono mayor, ¿cierto? En 2021 el impuesto al carbono está en $4.6. Ahora, el precio al cual se consiguen los certificados que van a compensar ese impuesto es obviamente menor que el impuesto al carbono. En el 2019 tenemos un precio de $4. Sin embargo, en el 2020 ese precio no aumenta, y es debido a la pandemia. Prácticamente la pandemia genera una restricción en la movilidad, luego hace que el consumo de combustibles sea menor. El impuesto al carbono se mueve en directa proporción al consumo de combustibles fósiles. Entonces, si hay menor demanda de combustible, eso hace, y la oferta se mantiene igual, eso hace que el precio baje. Por eso, 2020 vemos un precio menor, 2021 vemos una cierta recuperación. Ahora, la oferta de estos créditos de carbono en el 2019 fue de 14 millones de toneladas, en el 2021 estamos proyectando 23 millones de toneladas que van a ser no compensadas si seguimos ceteris paribus lo que llevamos a julio en este periodo. La demanda en el mundo, según Ecosystem Marketplace, en el 2019 estaba en 104 millones de toneladas, perdón, la oferta, es decir, la cantidad de certificados que fueron cancelados para el mercado voluntario estuvo en 104 millones de toneladas, y así como lo dijo nuestro viceministro Galarza, en el 2021 esta cifra se ha casi triplicado. Y esto es un dato que nos genera Ecosystem Marketplace solamente a julio, es decir, estamos en 239 millones de toneladas que han sido canceladas a favor del mecanismo de no causación, bueno, del mercado voluntario internacional. Este es nuestro escenario de referencia. Si seguimos business as usual, al 2030 estaremos emitiendo 345
millones de toneladas en Colombia. Y como lo dice el presidente, la meta 51% al 2030 significa emitir como máximo 169 millones de toneladas. Eso significa que debemos reducir al 2030 176 millones de toneladas. Esas 176 entonces es el potencial de mercado que tenemos. Potencial de mercado para generar soluciones basadas en la naturaleza, pero también para generar soluciones directas de las empresas de abatimiento en el uso de energías no convencionales. Solo para dar algunos otros datos, 10.000 millones de toneladas de carbono son las que debemos disminuir al 2030, según las Naciones Unidas, si queremos llegar a la meta de 2 grados centígrados. 176 millones es lo que debe disminuir Colombia al 2030 y este año hicimos en compensaciones 23.18 millones de toneladas. Este mapa me pareció importante ponerlo acá porque nosotros en Colombia somos los que más generamos reducción de emisiones en Latinoamérica. Estas 23 millones de toneladas no las genera otro país. Y hago especial énfasis en Brasil, porque nosotros solamente tenemos el 10% de la Amazonía, pero Brasil tiene 60%. Es decir, nosotros tenemos unos 60 millones de hectáreas en bosque amazónico, Brasil tiene 550 millones de hectáreas, tiene un potencial gigantesco y qué bueno que estén por acá también invitados para que luego nos cuenten cuál va a ser su estrategia de poder generar soluciones basadas en la naturaleza que ayuden al mundo a tener esas reducciones que tanto necesita para llegar a la meta. Para finalizar, quisiera dar algunas recomendaciones. La primera, integridad ambiental. Últimamente se ha conversado mucho sobre la integridad ambiental. ¿Qué es la integridad ambiental? La integridad ambiental es asegurar que las reducciones que se transen o que se transaccionen en el mercado voluntario sean reales y que no generen doble contabilidad, ¿cierto? Es importante entender la doble contabilidad y los sistemas de monitoreo que nosotros tenemos en Colombia, los sistemas de contabilidad. ¿Cómo logramos esa integridad ambiental? Primero hay que unificar los sistemas de contabilidad, porque es que si el sistema de contabilidad de Colombia es diferente al sistema de contabilidad de Bélgica, diferente al sistema de contabilidad de Belice, pues ¿cómo vamos a poder decir que hay una doble contabilidad? Y esto se debe básicamente a que los países, pues por obvias razones, tienen limitantes en los inventarios forestales o en las resoluciones del sistema de contabilidad. Entonces, de alguna forma necesitamos empezar a unificar esos criterios para que podamos determinar si está habiendo o no doble contabilidad, ¿sí? El segundo paso es incentivar a la banca para apoyar a las nacientes iniciativas. Esto últimamente o este semestre he visto como muchos fondos que están saliendo para apoyar esas pequeñas iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza, lo cual me alegra bastante, pero creo que aún falta más, porque la demanda está creciendo a un ritmo exagerado y la oferta debería crecer al mismo ritmo, pero no está creciendo al mismo ritmo. Entonces, ¿cómo hacemos para que crezca al mismo ritmo? Tenemos que, el tiempo se me acabó, tenemos que incentivar a la banca que conozca este tipo de estrategias para que pueda apoyarlas. Greenwashing. ¿Qué significa este término? Green viene de verde, washing de lavar. Es un término que se está usando mucho en medios académicos, ONGs ambientalistas, para referirse a las empresas petroleras, que ha salido últimamente artículos contra Total, contra Shell, contra Primas, contra varias petroleras, donde se les critica que las acciones que ellos están haciendo no son ambientalmente correctas. Es decir, no, ellos, digamos que ellos tienen una ambición que es muy genuina, que es que no haya más petróleo o combustibles fósiles, pero es un poco inocente en el sentido de que nosotros no podemos decirle a Ecopetrol de un día para otro, Ecopetrol ya, o no produzca petróleo, ¿sí? Ecopetrol le da el 70% de PIB a Colombia. Dejaríamos de hacer gasto público en 70%, perderíamos un montón de empleo. Entonces la idea acá es generar un proceso transitorio para que estas compañías se adapten, ¿cierto? Y generar un precio de carbono
que vayan creciendo gradualmente, progresivamente, para que esas energías no convencionales lleguen a tener una tasa interna de retorno atractiva y pueda haber un trade-off competitivo entre las energías convencionales y las energías no convencionales. Finalmente, pues Colombia ha demostrado que tiene la voluntad política para continuar en el camino de encontrar instrumentos de mercado eficientes. La mayoría de las empresas que se han comprometido voluntariamente con cero emisiones tienen como objetivo hacerlo, al menos en parte, apoyando las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, estas son algunas temáticas que vamos a discutir hoy en estos 3 días que vamos a estar acá en este evento, con brillantes panelistas. Como les comenté, pues como presidente de Azocarbono, les doy el mensaje que somos un gremio que nació de 5 personas, que hemos crecido 1000% en 3 años, 2 de pandemia. Somos un gremio fortalecido que va a generar a través de la unión colectiva resultados y liderazgo en Colombia, que es el liderazgo que tanto necesitamos para asumir estos retos que se nos vienen y estos compromisos que tiene a nivel Colombia. Muchas gracias por su atención.